Buenos días. Buenos días, valientes, que sois unos valientes. Como presidente de Vox Madrid os doy la bienvenida y me emociona ver a tantos aquí con este frío. Pero los de Vox no tenemos frío, tenemos el calor que dan nuestras convicciones, que dan nuestras ideas y la emoción de defenderlas. Los de Vox somos estoicos, perseverantes, intrépidos, porque los de Vox somos la resistencia, y lo tenéis que saber. Y hoy somos la resistencia y seremos la resistencia frente a los que quieren atacar nuestra Constitución, frente a los que quieren atacar al rey, frente a los que quieren desmontar a la nación española. Nosotros hemos recibido de nuestros padres un legado y vamos a defenderlo. Y vamos a defender nuestra Constitución y vamos a defender a la nación española como lo defiende una madre coraje que se las quiere dejar a sus hijos intacta frente a los que lo quieren atacar. Hoy tenemos un gobierno traidor que funciona bajo la batuta de los enemigos de España, de los que quieren mal a los españoles, de los que quieren desguazar España y los que quieren que cuando pasen ellos no quede la España que conocimos. Y nosotros no estamos dispuestos a permitirlo. No estamos dispuestos a permitir que nos reformen la Constitución por la puerta de atrás. No estamos dispuestos a que ataquen al rey. No estamos dispuestos a que ataquen nuestras libertades. No estamos dispuestos a que metan las manos en el Poder Judicial. No estamos dispuestos a que se hagan con los medios de comunicación y conviertan en medios de propaganda de su régimen infame. No estamos dispuestos a que arrebaten a nuestros niños el derecho fundamental a poder hablar español en cualquier rincón de España, a poder expresarse en la lengua de sus padres, que han heredado de sus padres y que tienen derecho a expresarse en ella. No estamos dispuestos a que les adoctrinen y no les vamos a dejar tampoco a que vengan ellos a darnos los carnets de demócratas. Los totalitarios dando carnés de demócratas. No lo vamos a permitir. No nos van a engañar con la cogobernanza, que no es más que la antesala de la república confederal que ellos ansían. Ellos creen que tienen el timón, pero ¿saben lo que pasa? Que a veces, aún teniendo el timón, hay algunos que no llegan al puerto que quieren, porque ¿sabe qué pasa? Que se encuentran con la tormenta. Y Vox somos la tormenta. Y no se lo vamos a permitir a ninguno de ellos. Nosotros, los españoles que defendemos la Constitución, que defendemos las libertades de todos los españoles, hemos heredado y tenemos un compromiso con nuestros padres. Tenemos un compromiso con nuestros hijos y estamos aquí porque tenemos un compromiso con España y con todos los españoles. ¡Viva España, viva el rey y viva la Constitución! Muchas gracias. Y ahora les voy a dejar con un gran luchador, un gran perseverante, un valiente y un gran servidor a España, Javier Ortega Smith. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que en este mismo momento, a las 12 en punto, en todos los ayuntamientos de España se va a leer este mismo manifiesto para dejar muy claro lo que sentimos la inmensa mayoría de españoles frente a quienes, como nos ha recordado Rocío, quieren acabar no solo con la norma fundamental, con la norma suprema de un Estado de Derecho, que es la Constitución, quieren acabar con los fundamentos de la propia Constitución. Así que procedo, como el resto de los ayuntamientos, aquí en esta plaza histórica de la Villa, del Ayuntamiento Histórico, junto a la escultura de ese gran marino que es Álvaro de Bazán, la lectura del manifiesto. Nos encontramos en un momento histórico en el que quienes tienen el deber de proteger la Constitución y la unidad de España se han convertido en sus principales enemigos. Unos enemigos que pretenden destruir la libertad
la justicia, la igualdad y el pluralismo, valores que sostienen la nación, para sustituirlos por el totalitarismo, la división y el pensamiento único. Conmemoramos la decisión soberana del pueblo español de dar continuidad a nuestra historia y tomar la monarquía parlamentaria como garantía de unidad, convivencia y prosperidad. Hoy todos esos pilares están amenazados por un gobierno traidor que, apoyado en separatistas y terroristas, pretende acabar con nuestro sistema constitucional para sustituirlo por un nuevo régimen. Un nuevo régimen que quiere oprimir a los españoles mediante leyes totalitarias, que amenazan las libertades profundas del hombre y que pretenden abocar a nuestros hijos a ser educados según el pensamiento único de la izquierda radical. Un régimen cuyo sentido de la justicia es premiar y enriquecer a sus protegidos en vez de dar a cada cual lo que le corresponde, que ha castigado a las clases medias y condenado a la ruina a millones de familias, mientras ellos permanecen protegidos tras los altos muros de sus mansiones. Un régimen basado en la desigualdad que aumenta cada día más las diferencias entre los españoles de distintos territorios, entre el campo y la ciudad, entre los pobres y ricos, entre los privilegiados por la izquierda y una mayoría de españoles abandonados. Un régimen que, con la colaboración de los grandes medios de comunicación, persigue cualquier disidencia y pensamiento propio, vigilando qué piensa, qué dicen y qué hacen los españoles. Nunca permitiremos que implanten su nuevo régimen totalitario. Existe una mayoría de españoles que aman su patria y están dispuestos a defenderla. Hoy damos voz a millones de compatriotas denunciando y señalando a un gobierno que, entregado al separatismo y a los sucesores de ETA, tiene como objetivo principal destruir la corona, símbolo de la unidad y permanencia de España y nuestro sistema constitucional. Por España, la libertad y la legalidad constitucional. ¡Viva el rey! ¡Viva España! Y ahora daremos lectura a los artículos que están especialmente amenazados por el Gobierno actual y sus cómplices. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y ahora subirán aquí a leer 21 artículos, diferentes personas, todos, como todos ustedes, defensores de la libertad. Muchas gracias. Artículo 2. Unidad y autonomía. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Artículo 3. Idioma. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Hola, por favor, nos piden los servicios del orden que por favor intentemos mantener las distancias de seguridad. Gracias. Artículo 9.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Artículo 14. Principio de igualdad. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales y militares para tiempos de guerra. Artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17. Derecho a la libertad y seguridad. Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos de la forma previstos de la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de averiguaciones tendentes al ejercimiento de los hechos. Y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido a las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Artículo 19. Libertad de residencia y circulación. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20. Libertad de expresión. 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5.
solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 21. Derecho de reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Artículo 27. Derecho a la educación. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Artículo 30. Defensa de España. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 31. Principio de capacidad económica y no confiscatoriedad. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrán alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 35. Derecho al trabajo. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Artículo 43. Protección de la salud. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Artículo 50. Las pensiones. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Artículo 56. El Rey, funciones, título, inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad. 1. El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. ¡Viva el Rey! ¡Viva! Artículo 117. Primero, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Segundo, los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas con las garantías previstas en la ley. Tercero, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimientos que las mismas establezcan. Cuarto, los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior, a las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Quinto, el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio de acuerdo con los principios de la Constitución. Sexto, se prohíben los tribunales de excepción. Artículo 122. El Consejo General del Poder Judicial
estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuestas del Congreso de los Diputados y 4 a propuestas del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Gracias. Artículo 139. Libertad de circulación y residencia. 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.